Buenas noches, Asunción. Como dicen que les va yendo, comenzamos un nuevo capítulo de esta novela que se dio en llamar El Depósito de Ahoya. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a una noche más con nosotros aquí desde este depósito, donde noche tras noche intentamos algún que otro disparate en procura de sonsacarles alguna sonrisa antes de ir a dormir. Buenas noches, Asunción. Estamos saludando a toda esa gente linda que nos ve antes de ir al sobre. Ese sobre que albergará el reposo de todo un día de calor, ansiedad, nerviosismo, variedad, yuruné, catiné y un sinfín de adjetivos calificativos, viejo. Efemérides. Hoy se celebra el Día del Gato Montés, recordándose que es mentira que tenga la cola al revés. ¿Querés que te cuente otra vez? Santoral. Hoy celebramos el día de San Lorenzo Rayadito, patrono de la esquizofrenia. Así, paso a paso, vamos avanzando en este pesado pero estresante mes, agobiado por el calor, las cuentas, el tráfico, la vuelta a clase y la mar en coche. Pareciera que este nuevo año nos sorprendió cansados de entrada ya, con deudas contraídas el año pasado, intereses acumulados y muchos meses por delante para ir remando, viejo. Encima y para colmo, este mes se festeja el Día de los Enamorados y hay que prepararse nomás ya a gastar en cenas, fiestas, bailes, regalos. Viajes, souvenirs, moteles y todo para pagarse con tarjeta que después, mes a mes, nos harán recordar llorando esta fecha a través de sus intereses moratorios. Y lo más probable es que después de la cena, el regalito, la farra y la fogosa noche de enamorados, por alguna razón tan inexplicable como la materia oscura o la aparición de los tetraneutrones, ella se enoje y la cosa se pudra por varios días. Famoso. ¡Qué crazy, viejo! En artes y espectáculos, regresa al cine Bob Esponja, un muchacho al que le encanta la cerveza, el vino en cartón y todo tipo de bebidas con entre el 5 y el 90% de alcohol. Buenas noches, Asunción, damas y caballeros, ladies and gentlemen. Vayan acercándose a este programa. Buenas noches, Asunción. Welcome to the jungle. Bienvenidos a este país sin yodo. Jóvenes, niños, adultos de otro planeta, bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al depósito de Ahoya, viejo. Este es el grupo Los Panuncios y este es un tema de denuncio. Un saludo ciudadano al labriego que trabaja, porque juega con ventaja en este tiempo villano. El zapucay cotidiano ya no sirve ni alcanza. Saima la esperanza, nuevo rumbo Chejundí. Salió apurada de su casa con su pollera corta. Él la esperaba en la parada hacía más de una hora y no le dijo nada. ¿No? Ella quería pasarla bien. No le dijo Esta es una nada. parte del rock argentino. Rock argentino, sí. Estamos escuchando a Los Ladrones Sueltos.
Otros ladrones más que está lleno de Además de los del ladrones. Bueno, Congreso, pero estos son sinceros, Albert. Hay que respetar que son sinceros. por lo menos nos dicen los ladrones sueltos. Claro. Y el tema se llama No le dijo nada. Escuche. No le dijo nada, Sí, es el clásico. ya quería pasarla bien. Tanto rollo para que no Cuando, me diga nada. cuando estaban borrachos los perros en la fiesta. No, se fanatizan. Gustó mucho esto, tuvo una época en Sí, donde... este es la época de los 90 ya, año 92, A nosotros, 93. a nosotros Mira, nos cayó mira, muy así bien se- ese así tema se porque, baila. Y porque se baila y se agarran todos. ¡Con nada! Este ¡No! tema, Ale, ¡Nunca dijo! este tema menciona a nuestro compañero de tarea. ¿Por qué no salta también usted? No, ¿Quién? porque quería, porque dice, y de repente vino Tito. Y, Ah, Tito, cierto. De repente ¿viste? llegó Tito. Ahí está, Tito, ahí está. vino Tito. O vino Tito. Hablando de vino, ¡Ah, Tito. ¡eh! El pájaro campana será. ¿Qué pasó? ¿Qué hace el pájaro? ¿Cómo no? Vine a traerle suerte. No, dejate joder, papá, es suerte, pero Mejor no, Ale, Mejor no, mejor no. Qué lindo. Bueno. Bueno, no, ya pasó de moda, ¿Le pájaro. ponemos la música o no le ponemos la música No, del no, pájaro no, no, campana? no, qué música. No queremos suerte de pájaro Vamos a campana, sacar un gracias. selfie. No, no. Ahí Bueno, va. está bien. Soy feliz con el pájaro campana. Todo esto puede pasar. Creo que a esta altura ya estamos en condiciones de ir a algo. Espera, Tony, espera, que todavía no comimos. Ahí está. Blanco de limón. Sí, sí. ¿Qué Es pasó un ahí? efecto raro tiene su Está teléfono. todo- Bueno, estuvimos No leemos escuchando Argentina. un Los ladrones poquito de música, rock argentino, nos visitó. Sale el pájaro que se ¿Por fue. eso nomás vino? Vino a darnos suerte nomás. Ah, y eso, Apoyando. eso basta. Justamente eso es lo que no quería que haga el pájaro Claro. campana con nosotros. Hay que ver pero ahora bueno. cuando empiece la Copa América. Qué bárbaro. A ver No, qué va a no, pasar. no, No ya. viene, ¿no? Vamos a cambiar de amuleto. Encima que le tocó un Hay que grupo. hacer alguna contrarrestado. Hay que cambiar de amuleto. Hay que yo buscar, hay que buscar otra mascota. No, Hay que que buscar otro anuleto. amuleto. Sí, Exactamente. porque el pájaro campana no. El anuleto de la suerte. anuleto. Bueno, ¿cómo están los panchos ya? Estamos bien, ¿Está saliendo? estamos- ¿Todavía no para hoy? Sí, si quiere arrancamos con Porque eso. a Gustavo hay gente que le gustan los panchos, así. Ahí se anota para los La panchos. placa cae como Placa siempre. cae, como siempre, claro. Ya te dije ya que te viene de regalo esa olla que está ahí. Que estás Sí, viendo si viene la compras olla. una placa. La Te olla ahorras no- muchísimo gas, te ahorras electricidad y vino a traer el pájaro campana. ¿Qué pasó, Paco? Escuché Pancho. Ah, apareció cuando escuchó. Los pájaros no comen pancho campana, ¿eh? Además Pancho era el loro del vecino. Bueno. ¿Se acuerda del loro? Que le dicen Pancho siempre. El famoso pancho. Bueno, Y bueno, estamos con los Panchos, ¿Qué? tenemos... Trata de vender algo, ¿eh? sí. Bueno, Bueno, pero si usted viene así, bueno, ¿qué le parece si Está levantando el estamos... programa. el pájaro campana, si viene con alegría. Espera, escucha una llamada, hay una llamada. Hola. Hola. ¡Buenos días, América! Quique, por fin. ¡Qué grande! ¿Qué tal, Te Quique? estábamos extrañando, ¿Me Quique. estaban estresando? Sí. ¡Ah, no, extrañando! Yo también los extraño mucho, grande, los quiero, los extraño. ¿Qué pasó, Quique? ¿No veías mal el programa que no nos llamaba? Pasa que ¿Qué? no abría los ojos. Está bueno. Abrí los ojos y volví a Anda muy abrir el chistoso. programa. No, contate un chiste, Quique. chiste, Quique, vamos. Contate un Chiste, chiste. bueno, ¿qué hace un huérfano en una pizzería? ¿Cómo? ¿Qué hace un huérfano en una pizzería? ¿Qué hace? Pide una familiar. ¡Está bueno! Una familiar. Te das cuenta que él cuenta y él solo festeja también, que está bueno. Pasa que es Me muy parece, bueno, estamos... me parece a mí que ya lo contó. Por eso él se hace rodear de gente en su casa para poder contarle a la gente. Le y gusta, tener le gente, gusta. porque si ¿Con no se quién queda está? solo. Quique, solés estar con alguien. Yo me mira el rodeo de programa. gente y apago la luz. ¡Me encanta! Bueno. Estoy con una persona que es muy querida, una persona que enseña sobre lo que es cultura, una persona a la que conoce. Con nosotros, Caray Vito. Caray, Víctor, del Discovery Channel. Ah, ¿qué tal? Exactamente, ese compañero. Cuida, un saludo muy especial. Albert, te quiero decir que yo soy tu ídolo. O sea. Caray, Víctor, gracias, siempre Caray, te sigo, Víctor. o sea, ¿Usted entonces- es su ídolo? Te sigo siempre, Caray, Víctor. Sí, lo corre, vemos. corre muy rápido. es Solemos bueno. trotar. Está Juan Carlos tan amoroso también. Qué bien, están todos ahí. ¿Quién más está? Caray, Víctor. Sí, ¿qué me quería preguntar, Albert? No, quería decirte nomás. Acá Tony te quería preguntar algo. Era una pregunta así de qué significaba un yuyo, era Tony. ¿Cómo No, era? no, no. Los saludos en guaraní, por ejemplo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice hola? Op. Hop. Claro. Escuche cómo se ríe Quique. Quique, claro. Oh, No, es que Caray Víctor sabe muchísimo, Sí, realmente. no, todo sí. lo que sea cultura. Yo aprendí mucho con el folclórica. tema. es una evidencia en el. Aprendí en mucho en el ramo. tema de herboristería. Sí, y con el tema de las letras también. Herboristería. Claro. ¿No claro. sabe Quique lo que es eso? ¿Sabes qué, Ferro? ¿Qué? Acá Caray Víctor es un fan tuyo y te quiere dar unas palabras. Bueno, a ver si... Ah, sí.
¿Qué tal, DJ Pancho, será? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo andamos? Te Muy de bien. lujo, será. Siempre te sigo, será. Yo Pero también, nunca te veo puedo siempre. alcanzar. Aprendo muchísimo el guaraní con vos. Estoy Exactamente. aprendiendo mucho, Vos, sí. vos ya sabés qué quiere decir Cuepi Tembo. No, no, Caray, no, porque, no, pero esa todavía no le enseñaron esa palabra. Pero más vale que nos enseñe. Mejor nomás, mejor nomás. Bueno, ¿por un qué? saludo, muchachos. y Bueno, muchas gracias por los Sí, por sí, los sí. saludos, por los buenos deseos. Gracias, te queremos caray, mucho, Víctor. te queremos Sí. mucho, quiere decir eso. Después te vamos a contar, después te vamos a contar. Entre- Qué raro que ya no aprendiste entre pájaro, eso. campana y esto ¿Qué, estamos quiere- hechos, qué- qué me dijo? ¿Qué me dijo? Qué raro Un que ya no abrazo grande, aprendiste. Alberto, Tony, Gracias, para Quique. el Gracias, Repite Quique, Bono. gracias. Saluda a Juan Carlos también, saluda a Juan Carlos. Pero, ¿qué me dijo? Te dijo que ahora tenemos que irnos a algo totalmente diferente, viejo. No parecía. Nuestro país se caracteriza por tener ciudadanos que no quieren colaborar con el erario público. De hecho, se sabe que de hacerlo este dinero no irá al lugar indicado por la ley, sino más bien al lugar indicado por el director del departamento público en cuestión. Levante las manos el que quiera bailar como yo. Duro de cobrar, duro de cobrar, duro de cobrar. Hacienda no te voy a pagar. Con las manitos ahí. Atrévete. Una dramática historia de los inclaudicables inspectores de Hacienda que intentan cobrar los impuestos a los ciudadanos contribuyentes. Duro de cobrar. Corre el guachín. Corre el guachín. Estoicos hombres que no se amilanan ante las ofertas de coimas y diversas formas de presión y se dirigen airosos hacia su único fin. Duro de cobrar. Con Negro Willis. Próximamente en esta sala. Y ahora vamos a algo totalmente diferente. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Chintu? Chintu. Negrão. Tony. Oi, Muchachos. Como vai? Tudo bem? na praia. na praia. Aqui na praia. Estamos tenho na praia sereia. Tenho uma história para contar para vocês. Vou contar uma história que aconteceu no Camboriú. Conhece Camboriú, Tito? O camarão. Não, Avenida Atlântica, o Baturité. O camarão. Sim, o Camarão, o Escatão, o Mários Caos, à beira do mar. O camarão. Sim, o Camarão. E você, Tony, conhece Camboriú? Eu conheço o Rio. Ah, Rio de Janeiro, meu. É, as garotas, o carnaval, as carreiras. Rio de Janeiro, meu, é? Não. Rio aqui da Vão. Bom, eu vou contar minha história. Uma história que começou no Diário Popular. Eu estava lendo um titular que dizia Semana Santa no Camboriú. 8 dias de prazer, sol, sexo e mais. Sexo! Isso chamou minha atenção. Fui a comprar passagem. Era a oportunidade de satisfazer meus mais íntimos sentimentos. Jamás pensei que no mesmo coletivo ia ter minha primeira experiência. O camarão. Não!
Foi una menina que estaba sentada en la llanela 36. Una menina de Villa Aurelia. Ella me miró, olhó para mí, me llenó de besos, me tocó todo hasta las partes más íntimas de mi ser. Una menina de Villa Aurelia. Tá bom. Realmente ella não me tocou, acho que ella não me aguantava mesmo. Mas isso mudou quando chegamos a Camboriú. Daí fui direito à praia. Coloquei meu Sleepy, meus óculos pretos, as minhas sapatilhas do Mercado 4 e protegi a minha pele ainda branquilha com meu óleo Johnson & Johnson. A praia estava cheia de meninas. Havia umas meninas cheias de graça. Acho que essas eram paraguaias. Grasa, muita grasa. Foi aí que percebi que 5 pares de olhos verdes olhavam para mim freneticamente, cheias de desejo paixonal. 5 loiras de olhos verdes com medida tradicional, 90, 60, 90. Estatura ideal, sorriso brilhante, fio dental fosforescente sobre uma pele curtida pelo sol do atardecer matutino. 5 loiras de olhos verdes, cara. 5. Déjà vu, déjà vu. Bom, tá bom. Na verdade eram só 3 meninas. 3 meninas loiras. 3 meninas loiras de olhos verdes, pero que olhavam para mim freneticamente com desejo paixonal. Aí eu plantei minha estratégia número 1. Pelei meu torso completo, condicionado pelo trabalho físico no gimnasio. Fiz 100 abdominais, 60 flexiones de brazo, 30 canguriños, só para impressionarlas. Aí fiquei tendido 1 hora sem precisar que foi o que aconteceu. Mas depois despertei e os 3 pares de olhos verdes seguiam mirando, seguiam me olhando maravilhados ante meu despliegue físico. Que mulheres, cara. Como bom paraguaiano, eu manejei a situação, manejei a situação. Pelei meu corpo atlético, me acerquei com meu corpo atlético, meu sorriso brilhante, por causa do meu frenilho, não? Bom, invitei as 3 para ir comigo ao quarto do hotel para comer milho quente com caipirinha. Os 3 pares de olhos verdes brillaram de alegria pelo meu convite e aceitaram gostoso dizendo que se entregaria para mim tudo o que eu quiser. Déjà vu, déjà vu. Para não ser exagerado, só uma aceptou ir comigo ao quarto de hotel. Só quedava um par de olhos verdes para reventar a noite. Que menina, a menina estava louca de paixão, quente como panela de pressão, fazendo pucheiro no meio-dia. 17, cara, 17. Demais! Déjà vu. 17 no, cara. 5, ¿qué tal? 5, cara. 5, pero bien. Bueno, la verdad que no era brasileño, pero la verdad no era. Su papá era de Pedro Juan y ella se crió en Punta Mora, pero estaba bien, será. Bien estaban, los perros. Ya, bueno, después para dormir se quitó su lente de contacto y su paladar, pero linda era, será. Bueno, no era linda, pero simpática era, Tito. Legal será. Sí. Los perros. ¿No me creen, los perros? Vamos a respetarnos los perros, será. Bueno, la verdad, no me fui a Camboriú. En realidad no me fui a Camboriú, me fui a Playa Nacho. Pirareta. Salto Cristal. Itagua, Aregua. No me creen, los perros. Morena, los perros. Legalco. Bueno, una parte de lo que metí, pero. Morena. No me dan a creer, pero. Tengo otra historia, los perros, pero después no valía a contar. Y un camarón. ¿Cuánto es el pasaje? Primordialmente es que me sacaron plata. Muy buenas noches, señoras y señores. Vaya Bendeco. Yepa, este es un capítulo más de Discovery Channel. Discovery Channel.
ustedes pueden localizarlo en los canales bajos allá. Vamos Sí, a fondo compañero. y la... Cuanto más la fondo channel y nada. sale mejor el programa. Este es un programa dedicado enteramente a enseñar un poco de lo que es la cultura guaraní y el idioma. Exactamente, el idioma vernáculo. Y ya palabra por palabra, pero vamos culturizando a nuestra teleplateación. Así mismo es. Hoy tenemos un vocablo, justamente Sí. un vocablo que habla de hablar. De hablar. Por exactamente. ejemplo. Ñ, Baje y dice ñ, ¿qué significa hablar. hablar? Ñ, Ñ, hablar. Ñ, gato. qué va. Significa, es totalmente lo contrario de quedarse callado. De quedarte callado. Exactamente. Antes de escuchar, ya aquí, ¿sabe? Sí. Entonces, para que no ocurra eso, Ñ, ñ, amigo, ñ. muy bien. También tenemos otro vocablo también importante, hablando Sí. de la ñ, Sí. que significa, por ejemplo, ñ, me, ¿verdad? Ñ, me, ñ, me. Baja y dice ñ, me, relájate. ñ, me, Date todo de vos. Exacto. Es por ir para el techo. ñ, me, Punto muerto, muy ya. Exacto. Entonces, esto hay veces que para no tener el estrés así. Sí. ñ, me, Y continuando con los vocablos, compañeros, tenemos también este famosísimo y conocidísimo que todo el mundo conoce, por ejemplo, sería H. U. H, U. Al revés. Ahí, H. No, Pero hago campaña de... No, aquí hay que aclarar algo, compañero, que quiere decir que me sacaron plata. H, U. HU ahí para usted quiere decir que todito más me sacaron plata. Exactamente. Es normal porque... Sí, porque... Antes de era extraño ya... Claro, y que muchas veces la gente vos le contás HU es de allá. H. H. Eso significa sorpresa. H. Pero hay que decir de esa manera. Lleva. H. Claro. Ponemos otra vez tú. Entonces vamos a ver cómo se dice. ¿Cómo se pronuncia correctamente? H. Muy bien. Aprendiendo estamos con el idioma guaraní. Y también tenemos a continuación los yuyos que normalmente forman parte de nuestras enseñanzas. Así ya. Tenemos, voy a empezar yo. ¿verdad? Sí, Con los compañero. yuyos. Este se llama Uriutaka. Este yuyo Uriutaka. Su nombre científico es Pindolea tucolacis. Pindolea tucolacis. A veces sí, a veces no. Pero, depende, sí. Este es para casos graves de tebillocalización. Es importante consumir estas plantas para recuperar el cebo iracané supinador. Porque a veces se queda medio y no supina. Claro. Entonces hay que bajarle Uriutaka. Pindolea tucolacis. Tenemos también seguidamente ese compañero, el ya famosísimo y conocidísimo conocido ya. armadillo poté. El nombre científico sería Ficus aipiropolis. Aipirolis. También, aipirópolis o aipirolis, depende de la zona ya. Sí, hay Pirópolis en Grecia. En Grecia, exactamente. Y ya Pirópolis es... Claro, cuando vos te vas a comprar yuyo en Grecia, entonces ya pedí. Para los músculos, contracciones, filamentos y casos graves de jepusopulitis. Esto es espectacular. Oye, sí, Así, pero y gusto. Sí. Muy bien, no se olvide entonces de armadillo potú. Armadillo potú también se dice en guaraní. Tatu potú. Primavera. ¿Qué es eso? Muy bien, así hemos enseñado un poco más de lo que es la cultura guaraní y sobre todo el herbolario nacional vigente a la actualidad. Exactamente. Hay que tratar de consumir antes de su fecha de vencimiento. Exactamente. Muy bien, así hemos pasado un momento más de abundante cultura nacional con el idioma guaraní y con los yuyos de nuestra tierra en este subprograma que se dio en llamar Discovery Channel. Por su atención, muchas gracias y nos vemos ahora más. Bueno, llegamos al final de este programa. Tony, Tito, ¿qué le pareció el programa hoy? Todo bien, todo bien. ¿Gustó? Me gustó. Mucho calor, ¿verdad?
en la ciudad. Tienes razón. Sí, creo que hace falta que llueva más así y que está la otra el sol así, entonces se levanta la humedad. Qué gusto. Para mejorar el humor, Dios. Está bueno eso. Por suerte hoy estuvo un poco más largo, ¿eh? Estuvo un poco más largo. Un minuto más. El humor de los automovilistas. Sí, ¿no? claro. Con ese tipo de humedad, lluvia, calor, sale el sol, ¿verdad? Sí, Uno se sientes refresca. tan ¿verdad? fantástico. Claro, da tan gusto. agradable. No, sobre todo acá sentado en esto, ¿verdad? Bueno, tenemos que despedirnos y agradecer a nuestra ropa, por supuesto, a la gente que nos viste. Estamos hablando de 0 grados que está sobre Félix Bugado, casi Moleón Andreu. También Sí. Tito Hidrosanitario, ¿verdad? Hidrosanitario, claro que sí. Y A. Que está sobre... Choferes del Chaco y José de Yala. Ahí estamos viendo. Sobre José de Yala, pero sobre choferes. Claro, sobre José de Ayala, casi choferes del Chaco. Exactamente. Y por supuesto, como dijo Tony, Jerón. Ahí está. La recomendación de todos los días, Jerón. Uno antes y otro uno después. después de cada elección. De cada programa, de cada brindis, Cada así 5 mismo. años. Cada 5 años. Está muy bien. Bueno, Muy bien. vámonos, nos despedimos. 1, 2, 3. Bueno, chao.